¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Más de 100 días después de llegar a la Moncloa y después de esa semana horribilis del máster que sacó del gobierno a la ministra Montón y de su tesis sobre la que convergen todavía presuntas irregularidades de pelaje y condiciones distintas, Pedro Sánchez ha intentado retomar la iniciativa y tomar oxígeno, sacándose un conejo de la chistera que obligaría a una reforma de la Constitución. Una reforma de inquietante alcance y calado, claro, y que sinceramente no es lo que más preocupa y ocupa ahora mismo a los españoles. La limitación del número de personas aforadas en nuestro país, limitar los aforamientos. Aquellas personas que son juzgadas por los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos o por el Tribunal Supremo, pero que no escapan a la acción de la justicia en cualquier caso, o sea, que nadie se confunda. Son personas aforadas, pero no gozan de inmunidad. Hombre, tienen que pasar también por el fielato de la justicia. Sánchez ha enarbolado el señuelo, el espantajo de los aforados, casualmente un día antes de que Ciudadanos, por cierto, lo pida mañana en el Congreso, según refieren las previsiones parlamentarias. Además, tanto Ciudadanos como el PP llevan en sus programas limitar el número de aforados y, por tanto, están por la labor, pero con matices y condiciones. De tal forma que unos y otros sostienen que Sánchez, claro, se ha descolgado ahora con este tema para desviar la atención sobre su tesis y que se deje de hablar de esos días horribles del Gobierno y, fundamentalmente, de las cosas de comer. Y hoy lo ha conseguido. Otra cosa es que el PP, cuyos votos en el Senado son imprescindibles para sacar adelante cualquier reforma constitucional, quiera abrir ese melón de la Carta Magna para tan escuálido fin, si no va acompañado, por ejemplo, de otros como ellos han señalado y citado, por ejemplo, la supresión de la acusación particular, que tantas veces se ha aprovechado políticamente para erosionar a las fuerzas rivales. Por no hablar de Podemos. Podemos ya le ha puesto como condición, por ejemplo, otras modificaciones de la Carta Magna y su refrendo también en las urnas. En definitiva, no sé, muy poquito pollo esto de los aforamientos para todo el arroz, derechos sociales, debate territorial, encaje de Cataluña, etcétera, que quiere Podemos y que quieren cocinar aprovechando esa reformita constitucional con los aforados. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Pues de convocar elecciones, nada de nada. Eso no toca, a pesar de que era uno de los objetivos tras echar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Pero de esto vamos a hablar esta noche, lógicamente. Y le vamos a pedir también su opinión y que opinen en el barómetro. Laura Gómez, ¿qué pregunta nos planteas? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. A ver, si hay algo claro es que la semana pasada fue una de las peores semanas para el presidente. Así que hoy lunes, Sánchez empieza la semana anunciando una nueva reforma. En concreto, una reforma de la Constitución cuyo objetivo es eliminar los aforamientos. Pues bien, nosotros preguntamos a nuestros espectadores hoy, ¿creen necesaria esta reforma? ¿Creen necesaria una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos? Pues desde ya están todos nuestros teléfonos abiertos. Si creen que sí que es necesaria esta reforma que quiere impulsar Sánchez, marquen el 905-855-001. ¿Que creen que no lo es? Pues el mismo número, pero acabado en 02, 905-855-002. Y como siempre, les leemos y les seguimos a todos ustedes en las redes sociales. Muy bien, gracias Laura. Y vamos a avanzarle ya. Otros asuntos de interés que esta noche vamos a abordar aquí en el Cascabel. Vean ustedes este avance. El gobierno de Sánchez lo anuncia. Habrá subida de impuestos. Si vamos a poner un impuesto a las grandes tecnológicas, vamos a incorporar también una fiscalidad para las transacciones financieras, impuestos medioambientales. Por eso, ciudadanos y empresas se preparan para afrontarlo. ¿Está presionado el gobierno por sus acuerdos con Podemos? ¿Es una subida justificada? ¿Perjudicará a la economía española? Todas las claves con José María Cay de Liébana esta noche en el Cascabel. Nuevo varapalo judicial. Si muere el rey, tiraremos confeti. Bélgica rechaza la entrega a España del rapero Valtònyc, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Estic molt content de poder ser lliure, de que no m'extraditin. Mientras, seguimos a la espera de que sus tribunales tomen una decisión sobre la demanda contra el juez Llarena. ¿Cuál será? ¿Tiene España un conflicto con la justicia belga? Esta noche, Adolfo Brego, ex magistrado del Tribunal Supremo, nos da todos los detalles en el Cascabel. Vieto Rubido, muy buenas noches, Vieto. Hola, buenas noches, Antonio. Director de ABC. Luego le preguntaré a usted, por supuesto, sobre cómo lleva el asunto que ha
dadas de los últimos días, ABC, en relación con la tesis de Sánchez. Pero ahora, ¿qué titular te deja el día después de lo que hemos escuchado y visto en ese acto del gobierno? La última ocurrencia del señor Sánchez para desviar la atención de los verdaderos problemas. Efectivamente no es trascendente en este momento cambiar la Constitución para reformar el problema de los aforados. No ese es el problema de España. España tiene muchos retos, muchos problemas, como tampoco es el problema de España la tesis del señor Sánchez. Los problemas de España son otros mucho más graves, pero evidentemente el nivel y el centro del debate lo ha situado esta nueva izquierda que ha decidido que estas sean las cuestiones que abordemos y no abordemos los verdaderos problemas que tienen los españoles en su día a día. Carmen Torres, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Para ti, lo más destacado del día. Para mí lo más destacado del día es que el presidente del Gobierno, de forma muy solemne, delante de representantes de la sociedad civil, ha dicho literalmente que iba a hacer una propuesta para acabar con los aforamientos y no es así. En todo caso, se limitan un poco, pero no es acabar con los aforamientos. Entonces, ese asunto a mí me tiene bastante sorprendida. Ha quedado, la verdad, que un poquito en agua de borraja, sí. Una expectativa. Un anuncio muy grandilocuente que después los diarios en la red se ha quedado en nada. Después ahora lo lees y, claro, te ríes. Dices, claro, para todo aquello que no sean delitos políticos, o sea... Para la corrupción no. Para la corrupción no, por siguen eso. Sí, para aforados. aquel que salga de comer y le pillen siendo diputado. O el que tenga un máster. O el que tenga un máster, qué casualidad. El que tenga un máster. Un máster bajo sospecha, claro. ¿no? Edurne Uriarte, buenas noches. Buenas noches. ¿Para ti de todo esto? El titular, que el presidente quiere que el titular sean los aforamientos, pero el titular del día de hoy sigue siendo la tesis. Porque lo que sigue interesando a todos los ciudadanos es la tesis. Que se analice, no hay nadie convencido de eso que ha sacado la Moncloa y la inmensa mayoría de los españoles quiere conocer más y quiere un análisis a fondo para saber cuál es toda la verdad sobre esa tesis. Fernando Jáuregui, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Titular del día? Pues mira, yo he estado en el acto esta mañana y luego estaba hablando con algunos de los asistentes que ha hecho un acto para explicárselo al IBEX y a periodistas notorios. Pues estaban bastante enfadados porque piensan que han perdido la mañana, son gente que ya sabes cómo son sus agendas. La verdad es que pues para este viaje no hacían falta tantas alforjas, porque yo estoy de acuerdo en el fin de los aforamientos, pero oiga, cuando tú planteas una medida, nada menos que una reforma de por lo menos 2 artículos de la Constitución, porque por lo menos hay que reformar 2, lo menos que puedes hacer es decir, mire usted, a continuación la vicepresidenta del Gobierno va a convocar una rueda de prensa y va a explicar, o voy a hacer un debate sobre el Estado de la Nación y voy a explicar exactamente en qué consiste esta reforma. Porque ahora mismo tú lees los periódicos y ves un desconcierto total. ¿A quién van a aforar? ¿Por qué exactamente? ¿En cuánto tiempo? Aparte que, oye, en 60 días no se puede hacer, como él ha dicho, porque, entre otras cosas, tienes que tener el 60% de las cámaras, que no sé si lo va a tener. Igual la gente se apunta, pero no estoy muy seguro de eso. Así que realmente, a mí, pues, el acto de hoy me ha sorprendido porque es un puro acto de pirotecnia, siento mucho decirlo. Anda que no hay motivos para reformar la Constitución, desde mi punto de vista. Muchos, y muy urgentes. Pero desde luego no era el más urgente, ni mucho menos. Aunque sea bueno, no importa. Ha sido muy elocuente, es verdad, el malestar de los empresarios. ¿Cómo se han puesto algunos? Pues ahora luego vamos a analizar detenidamente el acto. Yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Quién paga este acto? O sea, ¿quién paga el acto de los...? Ha sido en la Casa de América, en Madrid. No, la Casa de América será obviamente el Gobierno. Oficial. La presidencia. El Gobierno no, lo pagamos nosotros, los ciudadanos. O sea, lo pagan con nuestro dinero. ¿Esto cuánto nos va a costar? Bueno, no ha sido tampoco un acto tan... No, pero o sea, si me un sótano allí... me da lo mismo que sean sitio... 10 euros como que sean 15. Es dinero público utilizado a mayor gloria del único presidente que yo creo que ha hecho balance con un gran acto, con gran vídeo, con gran... No es poco dinero, porque la puesta en escena cuesta dinero. Si no, pregúntale a las empresas especializadas. A mí me sorprende que se utilice dinero público para mayor gloria de un presidente que está en campaña electoral desde que llegó. Pues luego vamos a comentarlo. Y hablando de dinero, hombre, antes vamos a echarle una visual al asunto de la pasta, precisamente, de los impuestos. Ayer, por cierto, en unas declaraciones en la Sexta, por la noche, dijo algo así como que para justificar la subida de impuestos, especialmente de las llamadas rentas altas, a partir de 130.000, 140.000 euros, dijo, es que los ricos no pagan impuestos en este país. Dijo eso. Él siempre lo ha defendido. Claro, o sea, la gente que gana en este país 140.000 euros no pagan impuestos, no pagan el 49%.
Que casi la el 50% gente, de las lo que grandes gana. fortunas Pero vamos a tienen ver. otras fórmulas de facturación que no incluyen el IRPF, Eso como es son un empresas, brindis. SICAF. Pero- Eso es lo que, pero lo que no tiene que defiende ser el IRPF. Pedro Claro. Sánchez. No, Entonces, sí que tiene- el IRPF realmente no le afecta a las grandes Pues- fortunas, afecta a los trabajadores, y por eso el PSOE no quería tocar el IRPF. Bueno, en pues ningún caso. vamos a ver concretamente lo que dijo, a recordar algo de lo que dijo Pedro Sánchez en ese sentido y lo que ha repetido su ministra de Economía, Nadia Calviño. Ella sostiene que tal y como están las cosas, la economía va viento en popa, aquí seguimos creciendo y eso va a permitir subir los impuestos y aumentar el gasto público. Y que se puede incrementar el gasto público, podemos por tanto incrementar el déficit y a su vez, o a la vez, seguir subiendo los impuestos. Que eso todo es compatible y que la economía no se va a resentir. Dios la oiga. Porque si es así, bueno, pues mire usted, sobre todo si la economía no se resiente. Luego ya los que sufran en sus bolsillos las consecuencias es otra cosa. Susana Ollero, cuéntanos. Pues sí, Antonio, ya está aquí esa subida de impuestos que Pedro Sánchez prometió no hacer. Hemos tenido 3 avisos en menos de 24 horas. Vamos a verlos. Esta mañana, en Antena 3, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho, como decías, Antonio, que es necesario subir impuestos ahora. Y lo ha dicho como vamos a ver a continuación. Si hay un momento en el que toca subir impuestos, aquí lo tenemos, es ahora. Según la ministra, ahora mismo España pasa por un crecimiento robusto, la situación económica es favorable y es el momento de hacer cambios. Ahora mismo. La subida de impuestos se está convirtiendo en un tema prioritario para el gobierno de Pedro Sánchez. Segundo aviso, el mismo Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, anoche en una entrevista en La Sexta, aseguró que la subida del IRPF no afectará a las clases trabajadoras. Estas son las imágenes de la entrevista de anoche. Pero vamos con el tercer titular del día, en apenas 24 horas. Ha sido también esta mañana en el programa de Herrera en COPE. En este caso ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ha puntualizado a quién afectará este incremento de impuestos. La escuchamos. Ya comentamos que íbamos a poner un impuesto a las grandes tecnológicas, por tanto a aquellas empresas que tienen grandes beneficios y que se mueven en el sector digital. Vamos a incorporar también una fiscalidad para las transacciones financieras. Vamos a trasladar de otro lado impuestos medioambientales que no son recaudatorios, que son básicamente disuasorios, y el impuesto de sociedades al 15%. Ahí tienen todo ese futuro catálogo. Pero ha habido una segunda aclaración más por parte de la titular de Hacienda. Esta medida es parte de un acuerdo con Podemos. Así lo ha dicho. Y la recaudación no es una recaudación significativa porque, insisto, estamos solamente hablando de menos del 0,5% de los contribuyentes, por tanto no tiene un afán recaudatorio, está más en el marco de la negociación con Unidos Podemos. Así que después de estos 3 avisos, Antonio, suben sí o sí, ya no tenemos duda. 3 avisos en tauromaquia es el toro al corral, ¿verdad, Durne? Aquí no, como hay elección no sabemos si... El otro día vimos uno, por cierto. Luego le damos recuerdo Los a los dos amigos al de corral. Guadalajara, por supuesto que sí. Ahora pido vuestra opinión, pero José María Guedel Líbana, que es nuestro economista de cabecera, a ver qué opina, cómo analiza todo esto José María. Profesor, encantado de saludarle, como siempre. Saludos algo más que virtuales. Bueno, hombre. O sea, intensos y efectivos. Venga. Hombre, abrazos virtuales, Antonio. Bien, hombre, yo creo que, bueno, que ahora no es el momento de subir impuestos, por tanto quiere decir que vamos un poco contracorriente, porque y simplemente haría una pequeña reflexión, para empezar, que sería ver el entorno, y en el entorno nuestro, es decir, en el mundo en el que nos movemos, en estos momentos en ningún país está hablando de subir los impuestos. Esta subida de impuestos puede ser muy grave, y cuando digo muy grave, quiere decir que para el próximo año ya hay previsto al día de hoy, por el programa de estabilidad, un aumento de 15.000 millones de euros en 2019 respecto a 2018, más los 4.000 de estos que, bueno, que no tienen mucha importancia, más los otros 6.000 que se amenaza. Por tanto, 25.000 millones de incremento de impuestos en un año, no habrá quien lo aguante. Bueno, vamos a ver, y ahora te pregunto, José María, por las consecuencias, pero antes vamos a analizar. Claro, estamos hablando que son impuestos en cascada y afectan a todos. Afectan a las grandes empresas, el impuesto de sociedades, a las tecnológicas, a las transacciones financieras, por tanto, indirectamente también a la banca y, por ende, a los clientes, que somos todos de la banca, ¿no? Ese tipo mínimo del 15% en sociedades, en los impuestos medioambientales, ahí irá incluido probablemente el impuesto al diésel, etcétera, etcétera. O sea que estamos hablando de unos impuestos que vamos a sufrir en general todos los ciudadanos. Aquí no se va a escapar nadie, por más que digan que no va a afectar al IRPF, no, a las clases más bajas, etcétera, etcétera, ¿no?
Son, bueno, en principio este paquete estaría apuntando a los 4.000 millones de euros. Y a mí me gustaría hacer alguna precisión. El gobierno ya ha insinuado que gran empresa, bueno, no lo ha insinuado, lo ha dicho, que gran empresa es la que factura 8 millones de euros. Hablar de que una gran empresa factura 8 millones de euros es realmente vivir en un mundo que digamos que no es este. Luego los ricachones aquí son los que tienen unos ingresos brutos de 150.000 euros, con lo cual netos, con un tipo del 52%, se van a quedar en 75.000 euros, que dividir entre 14 pagas tampoco es que sea una gran cantidad. Lo de las transacciones financieras nos afectará a nosotros. Y luego también el tema de las grandes tecnológicas, esta tasa pues la acabaremos pagando nosotros, pero es que las grandes tecnológicas, cuidado que pueden retirarse de España, y en el momento en el que se retiren de España en un modelo económico como el actual, esto va a tener unas consecuencias tremendas. Yo sé que están realmente muy enfadados las grandes tecnológicas, me consta, me consta. Desde el conocimiento de un economista, José María Gay de Líbana, ¿es verdad que en estos momentos es compatible subir impuestos y seguir gastando más de lo que tenemos? O sea, incrementar el déficit y el gasto público, por tanto, y mantener un crecimiento económico sostenido y robusto, como dice la ministra Nadia Calviño. No, precisamente, Antonio, yo creo que en estos momentos, cuando estamos viendo cuál es el panorama y que se está formando, digamos que aquí un frente tormentoso a nivel económico, en el sentido de que va a haber una desaceleración con todo lo que es la incertidumbre global, precisamente lo que hay que hacer es no subir los impuestos, incluso diría tener artillería preparada por si hay que estimular a la economía con una bajada de impuestos, y fundamentalmente recortar el gasto público. Pero si queremos aumentar el gasto público, y ahí hay que pensar con raciocinio, sería aumentar el gasto público, pero un gasto público que sea productivo. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, en un momento determinado, cuando hay que estimular la economía, igual el Estado lo que tiene que hacer es fomentar pues obra pública, contratación pública, pero claro, eso quiere decir que luego tiene que revertir en una rentabilidad. Pero aquí tenemos un problema, que nuestro gasto público está desmesurado y que ahora se quiere gastar, pero sin ton ni son. Y tenemos un problema, que es que si la economía no crece como tendría que crecer, la deuda pública está aumentando, vamos a tener aquí un porcentaje de deuda pública sobre el PIB mayor, pero luego también el déficit. Y por tanto, quiero decir, si nosotros aumentamos impuestos para seguir aumentando en gasto, no estamos haciendo nada. Por tanto, quiero decir, ahora lo que hay que hacer en estos momentos es frenar subidas de impuestos y rebajar el gasto público, e incluso tener armamento preparado por si hubiera que estimular la actividad económica bajando impuestos. El consumo está bajando, las exportaciones están bajando, por tanto, todo esto hay que verlo, y Europa está bajando. Por tanto, la conclusión, José María, es que la ministra de Economía va a contracorriente. O sea, todo lo contrario de lo que se ventila por ahí fuera. Por ahí fuera hablan de desaceleración, por ahí fuera hablan de que es momento de analizar la situación y no gastar lo que no se tiene, y de no incrementar, por tanto, ese gasto público, no tocar los impuestos. Y aquí hacemos lo contrario, y encima lo justificamos diciendo que nuestra economía está muy robusta, está muy sólida, y que estamos creciendo, pero vamos, a tutiplén. No, pero aquí, a mí esto me suena, Antonio, esto en la intimidad, ahora que no nos escucha nadie, y tal, me suena este discurso un poco a Pedro Solbes, a Pedro Solbes. Uy, qué recuerdo más malo, José María, madre mía. Todo el ¿verdad? No, pero es que con todo el respeto del mundo tiene un ramalazo a lo Pedro Solbes, con lo cual quiere decir, claro, cuando has estado en instituciones europeas, eso es muy bueno por la experiencia que te da, por la contactología, pero cuidado porque no conoces el mundo real es el que se palpa en la calle. Solo hay que ver una cosa, taxis libres, y cuando tú ves taxis libres, quiere decir que la gente ya el consumo lo está retrayendo. Por tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta, y la economía se está desacelerando. En el mejor de los casos, este año vamos a crecer al 2,7%, pero es que el año que viene vamos a ver si crecemos a algo más del 2%. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que toda esa contracción de la economía va a significar menor demanda, menor consumo privado, y además con un problema que son las exportaciones nuestras, ¿y el paro? Que vendemos a Europa en estos momentos, y el paro, claro, un momento, porque si a las empresas tú les pones más impuestos, las empresas no van a invertir, y las empresas no van a contratar a más gente porque tienen que pagar más impuestos, y las empresas no van a aumentar los salarios, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que el empleo va a dejar de ir con un cierto ánimo elevado, y cuidado porque aquí vamos a entrar en una situación peligrosa, y esto lo tienen que ver, es decir, que desde el gobierno lo tienen que ver, porque si no nos están llevando auténticamente a lo que sería una encrucijada, y vamos a sufrir, Antonio, pero bueno, como ya sabes que yo estoy en Champions esta noche, pues yo, los del Español, no sufrimos tanto.
Lo de Pedro Solbes me ha sonado aquello de a partir de ese momento se pusieron las cosas en este país color hormiga. Lo de su español va viento en popa a toda vela. Que no corta el mar sino vuela, ¿verdad? Champions. Eso, el español a la Champions. Hasta luego. Adiós. Pero a mí me suena... Gracias, abrazos virtuales, Antonio. Adiós. José María Gay de Líbana. Bueno, ahora voy a pedir vuestra opinión sobre esto que me parece muy importante y muy interesante. Pero una brevísima pausa. Creo que tenemos ahí a Susana Ollero, pero está dispuesta para contarnos que en la carretera hay que salir siempre provistos del avisador de radares. Y ahora, tal como está poniéndose la cosa, mejor que mejor, ¿eh? Multas ni una. Y puntos, fíjense ustedes. Venga. Nuevo varapalo judicial. Si muere el rey, tiraremos confeti. Bélgica rechaza la entrega a España del rapero Valtònyc, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Estic molt content de poder ser lliure, de que no m'extraditin. Mientras, seguimos a la espera de que sus tribunales tomen una decisión sobre la demanda contra el juez de Arena. ¿Cuál será? ¿Tiene España un conflicto con la justicia belga? Esta noche, Adolfo Brego, ex magistrado del Tribunal Supremo, nos da todos los detalles en El Cascabel. Pues luego hablaremos del efecto llamada que todo esto tiene. Efecto llamada para presuntos delincuentes belgas que un día van a recalar por España y van a decir, hombre, si hay correspondencia, pues seguramente la justicia española no nos enviará a Bélgica. Y aquí echamos el resto. Oiga, que has tomado nota cuando hablaba el amigo Gay de Líbana, Vieto, sobre el tema de la economía, que ahora pasaremos a la parte política. Hombre, yo creo que la economía tiene una inercia y todavía hoy estamos beneficiándonos de la inercia de todos estos años que se hicieron grandes reformas, la reforma laboral, la financiera, la que afectó a las instituciones financieras, etcétera, etcétera. Y España tenía pues un crédito internacional, al margen de que la gente pueda entender que hay cosas que no le gustan. La situación de la economía española era magnífica, estábamos creciendo en exportaciones y estaba funcionando, y el objetivo de alcanzar en el 2020 20 millones de personas trabajando, afiliadas a la Seguridad Social, era el gran objetivo. De repente todo eso se ha parado. En el primer mes de gobierno del señor Sánchez se han ido de España 11.000 millones de euros de inversión extranjera, porque los inversores, claro, como el dinero siempre se dice es muy cobarde, entonces tan pronto ven la incertidumbre de un gobierno que tiene 84 escaños y que no solo tiene 84 escaños, sino que está apoyado por un grupo independentista que plantea que un territorio se desgaje del Estado español, pues evidentemente la gente que tiene que invertir dice, ese no es el mejor contexto para invertir en ese país, y se va. Y entonces viene ya otra vez negativo. Estábamos en el círculo virtuoso y vamos a entrar en el círculo negativo. El dinero se va, empiezan a cerrar empresas, deja de haber empleo, el que tiene empleo ya no paga la hipoteca, volvemos a los desahucios y volvemos... Hombre, no vamos a ir a la crueldad de la crisis que surgió en el 2008, pero no cabe duda que vamos a un escenario malo, porque aun cuando la ministra dice que vamos a crecer al 2% el año que viene, ya veremos cómo... Y desde luego no es, y ya termino, no es el mejor indicativo ni el mejor mensaje decirle a la gente que le vas a subir, y sobre todo... ¿A la gente y a las empresas? Y a las empresas, es decir, pues nada, oiga, usted sabe lo que... Y además siempre hay la manía de alguna demonizar al empresario. Hay grandes empresarios, pero la inmensa mayoría de los empresarios españoles son pequeños y medianos empresarios. Es gente carpinteros, fontaneros, señores que tienen comercios, que tienen un pequeño taller, que tienen una pequeña industria, que tienen 20, 10, depende. Y estos señores hacen grandes esfuerzos por pagar las nóminas, por pagar la seguridad social, por pagar la hacienda, y no estamos todavía en el mejor momento para todavía sangrar más a esa gente con más impuestos. En definitiva, está demostrado además que cuando tienes una inercia económica como la que teníamos ahora, lo mejor sería darle dinero al bolsillo de los ciudadanos para que consuman. Se va a contraer el consumo, en fin, pues... Y tocar poquitas cosas para que las cosas que están sigan funcionando, gracias a esa inercia. Porque como se toca el mucho, entonces ¿cuándo se paran? Es la repetición de la historia de siempre. Aquí sí que no es simplificar decir
que es la historia de siempre de una izquierda que gasta mucho cuando llega al gobierno, aumenta el gasto público. Tiene que llegar la derecha a recortar el gasto público con grandes manifestaciones, con grandes protestas sobre lo que se llama recortes de los derechos sociales, y vuelve la izquierda y vuelve a gastar. Una vez que la economía se ha estabilizado y que ha habido una gestión para recortar el gasto público. Pero perdona, vuelve a gastar porque aquí... decirme alguno de los dos, déjame que haya tomado déjame que acabe. Déjame que acabe, Carmen. No, eso es los que va... Déjame que acabe. Hoy María Jesús Montero déjame que acabe. anunciado. Lo que ha hecho es... Montero se lo ha confirmado Carlos. Bueno, a eso voy. Lo que ha hecho este gobierno es nada más llegar a anunciar subidas del gasto público. Y dos, anunciar subidas de los impuestos. En la línea de siempre, es la política de siempre. Pero esta vez a mí me parece que lo sorprendente ha sido lo que hemos escuchado antes de las explicaciones de la ministra de Hacienda, que dice que realmente suben los impuestos porque lo han acordado con Podemos, como si ellos no se lo creyeran. Y luego además añade que realmente no va a afectar mucho a la recaudación, pero que lo tienen que hacer porque lo han acordado con Podemos. Eso se refiere solo es decir, que suben los impuestos con los efectos que nos ha contado el profesor Gay de Liébana, efectos para todo el mundo, pero el gobierno dice que realmente no lo quería porque lo hace porque lo pide Podemos. No, si lo que estamos analizando, Carmen, estamos analizando precisamente las declaraciones anoche en televisión, la sexta de Pedro Sánchez, confirmando que van a subir los impuestos y va a subir el IRPF, por ejemplo, a las rentas altas, porque él llegó a decir más o menos, sugirió que aquí las rentas altas no pagan impuestos, cosa que sorprende. Pregúntale a gente que hay... Eso es un 0,5% en toda España. Ojo, no vino a decir que gana que lo dijo, 140.000 euros, lo dijo, ¿verdad? Sí. Pregúntale si paga impuestos o no a alguien que gana 140.000 euros en España. Pero bueno, Nadia Calviño, también lo comentábamos antes, si hay un momento en el que toca subir impuestos es ahora porque nuestra economía está robusta. Confirma que va a subir los impuestos. Lo que yo digo, hombre, y la Antonio, ministra de Hacienda, habrá subida, le ha dicho a Carlos Herrera, habrá subida de impuestos a las grandes empresas, habrá subidas a las tecnológicas. Es impuesto de transacciones financieras. Por cada transacción financiera que se haga, pues se tendrá que pagar. Tipo mínimo del 15% en sociedades. O sea, las sociedades cotizando. Y luego impuestos medioambientales, que ahí puede venir lo del diésel. Y por supuesto el IRPF. En fin. No, pero los empresarios perdona. Luego, si me dejas a mí... Sí, por supuesto. Habéis hablado de una desaceleración económica que yo creo que viene antes del gobierno de Pedro Sánchez, viene de antes de estos... 100 días, y lo que yo preguntaba era qué medida del gobierno realmente ha provocado la economía y no solamente los globos sonda que se han apocalíptico que hemos pintado de la economía. Los anuncios y los globos sonda que se han ido haciendo. Pero eso realmente, Antonio, tiene un efecto real. No, en la economía sí. No es apocalíptico, es decir, es simplemente una descripción de experiencias que ya ha tenido España. Es decir, la economía funciona muchísimo con anticipos. Es decir, la economía, si algo se caracteriza la ciencia económica, es por las certidumbres o las incertidumbres. Lo que ha trasladado estos 100 días de gobierno es una enorme incertidumbre, porque además cada día dicen una cosa y la contraria. Yo no estoy de acuerdo. Te voy a decir una cosa, Vieito, y ¿realmente crees que la ministra Nadia Calviño es sospechosa de ser una... ministra izquierdista, no, ¿de dónde viene? ¿De la Comisión Europea? Las cosas que ha dicho no son precisamente las de una moderada. Yo creo que hay muchas cosas que se les puede criticar al gobierno de Pedro Sánchez, pero que en la economía todavía no ha tomado ninguna medida concreta. Vamos a ver, yo si quieres... Que podamos decir que ha perjudicado a la economía por ser... ¿Puedo hablar? Sí, claro. Bueno, en concreto, el anuncio del diésel por parte de la ministra de la Transición Energética, que no es que alarme, es que es un problema enorme y no se vende un coche diésel en este país. Y estamos ante un sector que tiene más de 5.000 empleos, que Volkswagen Navarra ha tenido que parar y cerrar su planta y ha creado una gran alarma en el sector. Y conmigo habló Mario Armero, el presidente de ANFAC, de la patronal del sector automovilístico, diciendo que estaban preocupadísimos y había generado una gran alarma, pero también ya datos concretos. Más de 11.000 millones de inversión extranjera el primer mes es que evidentemente no creen en este gobierno. Evidentemente no ha tomado, ¿cómo va a tomar medidas si lo primero que hizo después de criticar el presupuesto del gobierno anterior
como antisocial lo ha aceptaba. asumido y gobierna con él. Y está con el presupuesto anterior, evidentemente, pero todo lo que... Hombre, los economistas... Es decir, si tú crees que la economía, que los grandes bancos de inversión, que los grandes fondos, que en definitiva lo que mueve la economía está trabajando con plazos de 24 horas, no es así. Yo lo que creo es que como es tan difícil que salgan adelante los presupuestos, realmente la mitad de todas estas medidas se van a quedar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy, de todas formas, lo decías tú, Fernando, me interesa porque vamos a enlazar con, con ese acto en el que ha anunciado los aforamientos. ¿Tus empresarios, aquellos a los que tú has sondeado después de escuchar a Sánchez, estaban decepcionados o no? Bueno, ellos ¿esperaban algo más? Ellos no hablaban del tema de fondo del que estamos hablando, de impuestos no hablaban, estaban decepcionados. No, en general, hombre, estamos hablando de la marcha. Por haber pasado la mañana escuchando una conferencia pues que a lo mejor hubiese sido mejor otras horas y que hubieran sido más libres de ir o no ir. Pero déjame que te diga una cosa sobre el tema de los impuestos, que es que no quiero irme de aquí sin decirlo. Yo soy partidario de cambiar el sistema impositivo español, naturalmente. España es uno de los países más injustos de Europa en estos momentos, está en todos los rankings eso. Luego, cada cual se agarrará a los datos que quiera sobre lo que pagan o no pagan los ricos o lo que pagan o no pagan determinadas fortunas, pero yo creo que una cierta redistribución impositiva no estaría mal, pero claro, ahora voy a hacer una enmienda a la totalidad. Eso hay que estudiarlo mucho, hablarlo mucho. Este es un país donde se habla poco con los demás y se habla demasiado individualmente desde los atriles de los mítines, ¿verdad? Y consensuarlo mucho si se puede. Y un gobierno como este, que no está asentado en las urnas, que es un gobierno provisional, no sé cuánto de provisional, no, oyendo hoy a Pedro Sánchez hablar de 2030 parece que va a estar toda la vida, pero en fin, me suena que no va a estar tanto tiempo. No está legitimado para dar la vuelta al Estado como un calcetín así como así, porque primero no está asentado en las urnas, está para gestionar la provisionalidad, pero no para hacer unos cambios como lo que está haciendo. La misma reforma constitucional express, que no sé si va a ser tan express, que ha anunciado hoy, eso se habla. Aquí ha habido una reforma constitucional express que fue pactada por el señor Zapatero y el señor Rajoy. Y eso a mí me vale. Me gustará o no me gustará esa reforma, pero eso a mí me vale. Lo que no me vale es anunciar hoy toda una nueva estructura del Estado, más o menos, sin concretarla, por cierto, por otra parte, basándote en lo que tienes, con 84 diputados y teniendo que acudir un día al préstamo que te hace un grupo parlamentario u otro. Por tanto, oye, yo creo que tienen que esperar que sí, suban los impuestos, pero oiga, súbanlos con los demás, pensémoslo todos, claro. Bueno, a propósito de ese anuncio, perdón un momento, es que tenemos que ir avanzando, Carmen, si no nos empantanamos en el tema económico. Esto es lo que anunciaba concretamente sobre el tema de los aforamientos Pedro Sánchez, que algunos han interpretado como acabar, suprimir los aforamientos en España, que ninguna persona esté aforada, que sea siempre juzgada por el tribunal que le corresponda, menor o el de su audiencia, y punto, sin ir a los tribunales superiores, ni de justicia de las comunidades autónomas, ni del Supremo. Vean. El Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días. Acabar con los aforamientos no es cierto. No ha dicho la verdad, Pedro Sánchez. Sobre todo lo que no ha dicho la verdad. No ha dicho la verdad, porque esto está muy limitado. Susana Ollero, cuéntanos a ver cuántas personas hay desaforadas y luego vamos a concretar qué es lo que quiere limitar el señor Sánchez, que al fin y al cabo es, vamos, peccata minuta, nada de nada prácticamente. Vean. Pues sí, Antonio, la propuesta de Pedro Sánchez es reducir el número de aforados en España, pero vamos a aclarar ciertas cuestiones. ¿Qué es ser aforado? ¿Cuántos aforados hay en nuestro país? ¿Y quiénes son aforados? Para empezar, empezamos por la definición de qué es ser aforado. Pues implica que en el caso de ser juzgado, a esa persona le juzgaría un tribunal superior al que le correspondería sin este estatus. En segundo lugar, ¿cuántos aforados hay en España? Pues redondeando unos 250.000. Aquí tenemos el dato exacto, 249.600. ¿Y quiénes son esos aforados? Bueno, pues vamos a ver por qué se dividen en tres grupos diferentes. Tenemos, en primer lugar, que diferenciar los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que suman unos 232.000 aforados. En segundo lugar, los políticos, los jueces y también los fiscales y algunos miembros de instituciones como por ejemplo el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado o los defensores del pueblo. Pero entre los políticos, aquí tenemos los 17.600, entre los políticos, ¿quiénes se encuentran? Pues el presidente del Gobierno, los ministros, diputados, senadores, presidentes autonómicos, en total
en toda España los políticos suman unos 2.000 aforados. Y por último, en el tercer grupo tenemos a los miembros de la familia real, a excepción del rey, que tiene esa condición de inviolabilidad. Bueno, pues esta nueva medida propuesta por Sánchez ha tenido inmediatamente reacciones políticas. El Partido Popular lo considera un privilegio hacia los independentistas. Por su parte, Ciudadanos aplaude esta iniciativa y propone ampliarla también al rey. Así lo han dicho, escuchen, el secretario general del PP, Teodoro García Gea, y el de Ciudadanos, José Manuel Villegas. El señor Torra no está cómodo con que lo juzgue el señor Llarena, lo hemos visto, y el señor Pedro Sánchez quiere que los golpistas, los que han quebrantado la ley en Cataluña, escapen cuanto antes del Supremo. Estaremos dispuestos a eliminar los aforamientos para cualquier tipo de procedimiento, para diputados y senadores, pero estamos dispuestos a hablar de eliminar los aforamientos. Si hay alguna propuesta también sobre la Casa Real, pues también estamos dispuestos a hablar. Bueno, al final uno lee la letra pequeña del asunto y la supresión de los aforamientos se limita solo a aquellos políticos que en el ejercicio de su actividad política ajena a la política cometan algún delito. Pero por no, ejemplo, déjame que te diga una cosa. Salen de un bar tomando una copa y les pillan luego conduciendo y dices, se ha pasado usted. O haciendo un máster, pero todo lo demás nada. Para los Pero delitos de Antonio, corrupción, ni siquiera todos los políticos, gobiernos, senadores Sí, sí, no y digo. diputados, porque en las comunidades autónomas los aforamientos dependen de los estatutos de autonomía, entonces no afecta la reforma constitucional, es muy, muy limitada. Senadores, diputados y miembros del gobierno. Claro, porque no afecta a los diputados autonómicos que esto Y se luego rigen por sus solo estatutos, es ni para los gobiernos regionales que cuestiones o sea, que entonces en el ha sido un brindis ejercicio del al sol cargo. que hemos comprado Absolutamente. Perdón un momento, espera un momento, vamos a ver. Bueno, que hemos comprado, yo creo ¿no? Que nos han confundido. hombre, pues, Cuando claro. hemos podido saber la verdad, rápidamente hemos cambiado y hemos corregido. Bueno, Pero no. cuando un presidente del gobierno te dice que va a acabar con los aforamientos, tú en principio lo Titulas crees. así, dice. Y luego La verdad es muy indagas, corta. vas preguntando, te van La mentira, explicando y tienes o que la mentira en este caso, matizarlo. efectivamente, muy corta. Bueno, Porque no era verdad. Pero hay que, vamos a ver, a mí me ha pasado una cosa que yo creo que a muchos colegas les ha pasado. Nos hemos apresurado a decir, oiga, se acaban los aforamientos, que era la gran noticia, que habían dicho que va a haber una gran noticia hoy en el acto este. Anuncio. Se acaban los aforamientos. Claro, yo lo que antes decía es que el presidente del gobierno, cuando anuncia, tiene que inmediatamente a continuación decir, ya va a haber una rueda de prensa para explicarles a ustedes qué aforamientos acaban, cuántos, cómo y por qué. Pues al final no se queda Pero se queda claro, todo igual. fíjate lo que ha pasado. Los periodistas al final hemos reculado porque luego hemos preguntado un poco y tal. Pero el secretario general del Partido Popular, por ejemplo, ha contado una cosa que no es. Yo lo siento mucho, pero no es. Porque esto lo que no puede ser es retroactivo. Bajo ningún concepto puede ser retroactivo, porque eso sí que sería cargarse un principio Pero jurídico. lo hemos Cuando hablas- preguntado y si afectaría a Pablo Casado y dicen que sí, en el caso no, de que el pues- Tribunal Supremo pues no. no actúe antes, Ya si sé lo- él no está aforado. Sé lo que han dicho, Carmen, pero yo Quiero creo... decir, así se puede, no ya se lo puede veremos. entender como En cualquier retroactivo. caso, lo que estaba diciendo Teodoro, esto va a afectar, quieren que sacar del Supremo a los presos, a los políticos catalanes presos. No puedes, porque es que realmente la retroactividad es un principio sagrado. Y eso yo creo que afecta también a Pablo Casado. Creo que lo afecta. Digan lo que digan, creo que afecta absolutamente a Pablo Casado. Lo están poniendo hoy como un ejemplo. Pero claro, el problema es que tú lanzas una idea de estas, no la consensúas con nadie, no la hablas con nadie, y al final dices, es que la voy a aprobar en el Consejo de Ministros del viernes. Dices, pero oiga, pero ¿qué es lo que va usted a aprobar? Es que es una barbaridad. Lo que ha pasado hoy es una barbaridad. Y mira que es una reforma, insisto, que es una reforma pequeña, son 2 artículos, no es una reforma agravada de la Constitución que obligaría a disolver las cámaras, y es que sobre todo la Constitución necesita una cantidad de reformas urgentes, muchísimo más importantes y muchísimo más necesarias en estos momentos que esta que realmente no la pedía nadie, porque Pero tampoco creo que sea yo quiero hacer una enmienda a la totalidad. Además, al margen de todo lo que habéis comentado, que estoy de acuerdo, enmienda a la totalidad es que estoy en contra de la supresión de los aforamientos. Esto es producto de la ola de populismo que vivimos en España y en toda Europa desde hace tiempo. Esta ola según la cual todos los políticos son sospechosos. Y además se está repitiendo una mentira. El aforamiento no significa que el político sea sospechoso, ni mucho menos. Bueno, no, quitar el aforamiento. Esta idea de que estarían protegidos, no. Todos esos políticos son juzgados por el Supremo, como si no fueran juzgados. Claro, es que no son se inmunes está a la acción de la transmitiendo. justicia.
hay políticos que están siendo muy irresponsables con este asunto, porque están trasladando una idea a la opinión pública de que sí, Ciudadanos, por ejemplo, están dando la idea de que estar aforado significa que tienes privilegios respecto del ciudadano común que no es político. Pero es inmune a la de eso nada, del gobierno. De eso nada, existen, es que no los aforamientos existen. Aquí todo el mundo pasa por el final de la justicia cuando comete un delito, ciertamente, y además por el Supremo, pero los aforamientos existen, que esto es lo que los políticos tienen que explicar, porque si no es de una gran irresponsabilidad. Existen porque tú como político sufres, y aquí voy a decir sufres intencionadamente, muchísimas acusaciones y demandas judiciales que tienen objetivos políticos, que se montan para destruirte políticamente. Y para que sea un tribunal de la máxima garantía quien juzgue esto, se decide que es el Supremo. Y voy a poner un ejemplo. Menos mal que a Pablo Casado, menos mal entre comillas, que a Pablo Casado lo va a ver el Supremo, porque si uno ve lo que ha hecho esta jueza de un juzgado normal, ¿qué es lo que opina la inmensa mayoría de los abogados, fiscales, etcétera, de España? Que lo que ha hecho esa jueza es una chapuza completamente impresentable. Es un ejemplo, pero de esos hay decenas e incluso cientos, a partir de los cuales cualquier persona que sepa un poco de leyes dice, menos mal que todo esto lo va a ver el Supremo. Sí, sí. Vito, venga. No, a mí hay una cosa que me preocupa y me inquieta, es que detrás de esto Pedro Sánchez tiene un sentido muy patrimonial y de ocupación del poder y de todos los resortes del Estado. Tiene 84 escaños. Ha llegado por una moción de censura pactada donde ha necesitado y ha querido el apoyo de unos señores que quieren romper España y de unos señores que hasta hace poco apoyaban a grupos terroristas. Está dispuesto a lo que sea. Y ha invadido hasta el último, yo creo que, ya lo decía el otro día, yo creo que le queda, como se solía decir antiguamente, el Orfeón de Donostiarra. Lo absolutamente todo y cree que tiene un sentido patrimonial de la sociedad española, desde el gobierno. O sea, en realidad tiene, desde mi punto de vista, poca fe en las ideas democráticas. En realidad, él por él estaría, como ya dijo, hasta el 30. No, él por él estaría hasta que se muriese. Eso sí, hay que someterse a las urnas, al escrutinio de los ciudadanos. Y yo creo que cuanto más se empeñe en estar en el poder, peor va a ser el resultado. Pero bueno, allá él. Pero esta iniciativa que ha tomado, ¿cómo que tú puedes reformar de manera express la Constitución? Ya se hizo, ¿no? Sí, reforma. pero con el consenso absoluto de las dos grandes fuerzas. Además es que obligaría a una reforma express. No creo que vaya a tener consenso. El problema es que una reforma de esta naturaleza sería aprovechada por aquellos que tienen o han manifestado más abiertamente su deslealtad constitucional, la aprovecharían para más cosas de alcance, a lo mejor entrar ya en el tema del debate territorial. Se necesita ahí estaríamos hablando pero de se necesita al PP, claro, entonces no pueden hacer nada. Por algo tan nimio como esto, que no sea aprobado por el PP. Otra vez se reformó porque estuvieron de acuerdo PP y PSOE. Quiero decir que yo estoy de acuerdo en que es una cortina de humo. Ahora es abrir un debate falso. Por eso, mira, ya que lo has dicho, Carmen, luego os preguntaré si, como analizaremos las portadas, y ya hay dos periódicos, ya el tuyo concretamente, ABC y El Mundo, en que más o menos sugieren esto que os voy a preguntar, si todo esto ha sido una cortina de humo que ha lanzado o ha extendido Pedro Sánchez en un día en el que quería hacer olvidarlo de su tesis, y en la semana horribilis, y con este anuncio dice, voy a tapar todo lo que venía por detrás, cambiamos de registro y desviamos la atención hacia otros parámetros. Luego os preguntaré... Pero llévanos a la prensa y no te lleves al IBEX, hombre, ahí a contarle. Claro. Es absurdo. Bueno, pero lo voy a preguntar y lo vamos a comentar y analizar luego al hilo de la portada tuya, sobre todo, Vieito, y me cuentas cómo va el asunto de la tesis. Antes, lo de Valtònyc, este es un chico, es un rapero que está condenado en España por enaltecimiento del terrorismo, por enaltecer el terrorismo criminal de ETA, entre otros grupos, por injuriar a la corona, o sea, al rey. Estaba condenado y entonces, para no cumplir la condena, se marcha ¿dónde? A Bélgica, siguiendo los pasos de Puigdemont. Y en Bélgica pues ha encontrado calorcito jurídico, hasta el extremo de que hoy se ha visto su asunto y no va a ser extraditado. Y él ha dicho, aquí la libertad de expresión y la justicia sí que es buena, en España no. Entonces os preguntaré por esto y sobre todo
qué está pasando con Bélgica y la justicia y la forma en que tiene de entender la jurisdicción española, que parece que ya que es una burla, ¿no?, contra España. Irene Sanz, cuéntanos. Sí, buenas noches a todos. Hoy la noticia es que Bélgica no entregará a Valtonyc a España. Vamos a repasar cómo ha llegado a esta situación. Antes de nada, recordemos quién es el protagonista. Aquí lo tenemos, Josep Miguel Arenas, también conocido con el nombre artístico de Valtonyc. Sus canciones se caracterizan por una ideología anticapitalista y republicana, y precisamente por lo que dice en algunas de sus canciones, en especial por algunas alusiones al rey, fue acusado de varios delitos. Aquí los tenemos: enaltecimiento del terrorismo, amenazas y calumnias e injurias graves a la corona. Por todo ello, la Audiencia Nacional lo condenó a 3 años y medio de cárcel, pero Valtonyc huyó a Bélgica en mayo de este año para no entrar en prisión, y ahora el Tribunal de Primera Instancia de Gante ha decidido negar la extradición a Valtonyc a España. ¿Por qué razones? Bueno, pues la primera, porque falta la doble incriminación. Esto significa que los hechos por los que el rapero fue sentenciado en España, en nuestro país, no son delitos en Bélgica. El tribunal descarta también que sus letras estén relacionadas con el terrorismo. Según la justicia belga, lo que canta Valtonyc está amparado por la libertad de expresión. Antonio. Bueno, pues el ex magistrado Adolfo Prego probablemente tenga una opinión acreditada sobre todo esto y me interesa que nos la dé enseguida. Abogado y ex magistrado del Tribunal Supremo. Adolfo, buenas noches. Hola, buenas noches. Enseguida iremos a la publicidad, pero antes te pido una primera opinión. ¿Qué pasa con la justicia belga y los reparos que tiene respecto a la jurisdicción española cada vez que, en fin, pedimos la extradición de alguien, ya sea Puigdemont y sus exconsejeros o la de este rapero Valtonyc? Bueno, lo que pasa con la justicia belga es lo que está pasando con el fracaso de la legislación comunitaria en materia en la orden de detención europea. Es un fracaso completo que demuestra que la Unión Europea sirve para lo que sirve, que es para los negocios, para el movimiento de capitales y para los bancos, etcétera, pero no sirve para la justicia ni para los valores. Cuando la justicia tiene que entrar en funcionamiento, pues la colaboración no existe. Y lo de Bélgica ya es demasiado. Pero vamos, estamos hablando de Valtonyc. Pero tienen que saber que en Bélgica hay una asesina condenada a 36 años de prisión, conocida por La Pepona, miembro del Comando Vizcaya, que asesinó con un tiro en la nuca a un teniente coronel, y tampoco se concedió la extradición, la entrega de esta sujeta, que vive con un restaurante y la gente va a comer ahí sin vomitar, que es lo que habría que hacer. Y esta señora está refugiada en Bélgica, protegida por los belgas, y asesinó a un teniente coronel del ejército español. ¿Cuál fue la razón? Porque entendían en Bélgica que en España no se daban las garantías suficientes para preservar sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. Ahora, esto es una vergüenza completa, pero esto es así. Esto es así con Bélgica fundamentalmente, pero también con otros países. Pero en el caso de Bélgica, Adolfo, ¿sí? ¿Esto pasa única y exclusivamente en la parte, digamos, flamenca de la justicia belga, o la francófona también actúa en ese mismo sentido? No lo sé. No sé si son los francófonos o si son los flamencos, no lo sé, no tengo ni idea. Sé que es Bélgica. Y desde luego lo que sí debería hacer la justicia española es responder a esta digamos, miseria moral, porque no tiene otro nombre, en este comportamiento de una bajísima estatura moral y jurídica de la justicia belga, de quienes participan en estas decisiones. No me refiero a la justicia belga en general, pero sí de quienes toman estas decisiones, que son como son verdaderamente espantosas para cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad jurídica y democrática. Debería contestarse con el mismo lenguaje y con la misma actitud. Es decir, España debería responder a los belgas exactamente con los mismos criterios que ellos utilizan para con España. Lo que no puede ser es que España vaya de buena por la vida, incorporando la decisión marco a la legislación española de una manera leal y fiel, y que en cambio cuando le toca pedir una extradición, una detención, se le conteste en estos términos que son absolutamente intolerables. No nos extrañe que con el tiempo los españoles acaben hartos y se quieran marchar de la Unión Europea, como hicieron muy inteligentemente los ingleses.
Bueno, pero Adolfo, fíjate, yo hablaba antes del efecto llamada que todo esto puede tener, hasta el extremo de que cualquier disparo en Bélgica que tenga algún delito, incluso de sangre, dadas las circunstancias, probablemente si pudiera escapar de la acción de la justicia en Bélgica, se refugiaría en España con la esperanza de que aquí se le otorgara esa reciprocidad, como en diplomacia, ¿no? Que está pasando. Dices, si Sí, esto, señor, con una se diferencia. refugia aquí, probablemente no le vayamos a extraditar a Bélgica por más que usted me lo esté reclamando. Lo vamos a dejar aquí. Mire usted por dónde. Lo que pasa es que hay una diferencia enorme de decencia entre los jueces belgas, no hablo de la justicia, hablo de los jueces belgas que han decidido estas cosas, y los jueces españoles que tienen otro nivel intelectual, jurídico y moral. Aquí en España nos comportamos de otra manera, de un modo civilizado, cosa que en Bélgica, al parecer, es una asignatura pendiente todavía de aprender y de aprobar. Y desde luego los españoles todavía no han aprendido a responder defendiendo sus intereses, y lo que hace es defender la justicia y los valores. Decía Churchill que Inglaterra no tiene ni amigos ni enemigos, tiene intereses. Los españoles justamente por lo que no velan, por lo que no preservan, son los intereses españoles. Siempre están con los valores de lo justo, de lo correcto, de lo incorrecto, y de esa manera así nos luce el pelo. Es decir, aquí sí entregamos a los que hay que entregar, según la legislación española, pero los belgas no lo hacen así, o algunos belgas no lo hacen así. Desde luego hay que tener un estómago muy especial para mantener allá a una asesina que mata a un señor con un tirón en la nuca y tolerarlo allí y protegerlo allí sin entregarlo a la justicia española. Esto demuestra que la Unión Europea en materia de justicia no funciona y cada día funcionará peor. Y permitirle que abra un restaurante, como antes nos recordabas. Una cosa más, Adolfo, el asunto Llarena. Bueno, estamos pendientes de que esas denuncias presentadas en su día por Puigdemont, su abogado, Boye, etcétera, etcétera, puedan prosperar o no. Dadas las circunstancias, a mí no me extrañaría que prosperaran, ¿no? Tal como se está viviendo todo esto. Eso es una cosa cómica. Claro. Bueno, entonces es una cosa más. A ver, esto es propio de una película de Charlotte. Es decir, que una juez belga, un juez belga, admita a trámite, aunque sea a trámite, y luego ya se verá, una demanda interpuesta contra un magistrado del Tribunal Supremo español por decisiones tomadas en el ejercicio de su jurisdicción propia en España, es algo tan chusco, tan increíble, que si a mí me lo cuentan, pienso que no puede ser verdad. ¿Usted se imagina lo que pasaría si un juez de Móstoles admitiera una demanda contra el presidente del Tribunal Supremo norteamericano por una decisión tomada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos? ¿Qué pasaría? Pues pasaría que el embajador español pasaría inmediatamente, sería recibido en la Casa Blanca y recibiría lo que tiene que recibir. Es decir, esto es algo tan lamentable que, bueno, así nos luce el pelo. Yo creo que aquí fracasa, y lo siento mucho por la carrera diplomática, pero de luego los servicios exteriores españoles no están funcionando y España está recibiendo fuera el trato que, por otra parte, es el que se dispensa a sí misma todos los días delante de las cámaras de televisión ante el mundo entero. Si los españoles no se respetan a sí mismos y no respetan a su propia nación, ¿cómo nos van a respetar los demás? Desde luego, eso es una cosa cómica, lamentable, y que yo espero que algún día desaparezca, pero mientras tanto deberían los jueces españoles tomar buena nota y aplicar el principio de reciprocidad. Adolfo Prego, gracias, muy buenas noches, ha sido un placer como siempre. Gracias. Nada, gracias a ustedes, encantado, un placer. Encantado. No sé si tengo que ir, perdón un momento, Fernando, ¿tengo que ir a publicidad o le doy la oportunidad de hacer? Vamos a publicidad y ahora os pido una opinión sobre esto. Una cosa de este señor nada más, de Adolfo Prego. Pues ahora mismo que me duele específicamente. ¿Ah, sí? Bueno, ahora os pido una opinión sobre todo esto. Venga, hasta ahora mismo. Muy bien, gracias, Susana. Hace 12 minutos aproximadamente que Ángel Expósito apagó su linterna en la cadena COPE y nos visita, como cada noche, en el plató del Cascabel. Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, claves del día que has algunas seguro que la habéis subrayado comentado. en la linterna. Algunas seguro que la habéis comentado, pero yo traigo alguna otra, por lo menos para el escándalo, para la ignominia, ¿no? El tema de Sánchez, imagino que lleváis toda la noche hablando de eso, hay un matiz que me parece francamente escandaloso, cuando dice que de los 200 y pico mil aforados, los casos en los que estén involucrados en el ejercicio del cargo siguen como están. Es decir, queda decisiones fuera que tomen en el ejercicio del cargo y luego sean presuntamente investigadas como delito, esas siguen siendo aforados. Claro, es decir, no se escapan por ahí. Un político, diputado, senador o ministro que esté en un caso de supuesta corrupción, ese sigue aforado ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior correspondiente. Perdóname, tenía que ser al revés. Tenían que ser en esos casos especialmente donde... No. Eso sigues aforado. Eso sí, si te pillan borracho
o si te pillan con un máster. O si te pillan, entonces sí, entonces vas al tribunal correspondiente, el que te pille, el juzgado de guardia. Y en los de corrupción, no. O sea, yo, con Hacienda, o cualquiera de nosotros, sí. Ellos, como están con Yo la ese única dinero duda del que cargo, tengo, no. Ángel, y la No lo duda que entiendo. tenemos es si aquellos políticos que en el ejercicio de su cargo toman decisiones que van en contra de la unidad constitucional de España y contra la Constitución, ¿eso qué pasaría? O sea, es un gran debate. El PP se agarra a eso como clavo ardiendo. Claro. Yo tengo mis dudas. Primero, eso... Pero políticos catalanes, diputados que pudieran incurrir... Yo tengo mis dudas, pero creo que el delictivas. PP ahí se ha pasado un poco de frenada. Porque me da a mí que esos casos ya están sub judice. Claro. ¿Qué pasa? ¿Que esto ¿Y es los de carácter venideros? retroactivo? Si desapareciera el aforamiento, Amigo, los venideros... si son Ángel, nuevos, bueno, venideros Claro. ya veremos si vienen. Por Ya eso. veremos si vienen y esto está aprobado. Pero para los que ya están metidos a punto ya de juicio oral, como los que están encarcelados y demás, ¿para estos va a valer? No. Eso ¿Por qué? está- Porque el procedimiento ya ha empezado. Eso están Tanto bajo me parece que ahí los creo precios que, de Llarena creo que y el Supremo. Es que, Antonio, la irretroactividad ¿Es imposible? es sagrado. Claro. Es No, no, por eso sagrado en pregunto. derecho. Por eso Ahora, creo no que se ahí puede. se han pasado un poco de frenada, salvo que me corrijan, No lo ha que yo no entendido. soy Teodoro jurista. no lo ha entendido. El secretario general del PP no lo ha entendido. Pues yo creo que Lanzaba tampoco. ahí Pero bueno, esa- luego, otro asunto. No sé si habéis hablado del tal Baltoni, que yo es que llamarle Ahí rapero... estábamos ahí justo. ¿Sí? Venga, pues a ver, danos tu No, opinión sobre el ahí asunto, porque así ya le es doy un la oportunidad también a escándalo. ellos para Yo que... he hablado esta noche en la linterna con Sí. Esteban González Pons y me comentaba un aspecto muy interesante en el que yo no había reparado. Y es que este tío, el pollo este, no es que esté reclamado por España como en el caso de Puigdemont porque le ha llamado el juez. Para Y ser la- y la juzgado. justicia alemana y o la belga dicen que no te lo mandan. No, no. Es que este tío está condenado en firme por la Audiencia Nacional y un juez de Flandes, interesante cuestión, un juez de Flandes ha servido de tribunal de casación nada más y nada menos que de un tribunal de la Audiencia Nacional, de 3 magistrados de la Audiencia Nacional, un tío de Flandes, por muy juez que sea. Es impresionante. ¿Os puedo leer 3 citas a estas horas? Claro, porque Puedo leer. está condenado a 3 años de 3 años y cárcel, pico. ojo. Os voy a leer... No le envían a cumplir condena a España cuando está ya condenado y sentenciado, por tanto. Os voy a leer 3 o 4 citas de las que dijo este hombre por las que le condenaron. Una, llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos en el Palacio del Borbón, Kalashnikov. Queremos que el miedo llame a sus puertas con llamas o que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. Soy un molotov en la sede de UPyD. 7 tiros de la Glock de Iñaki Bilbao al juez. Y la última perla. Mataría a Esperanza Aguirre, pero antes le haría ver cómo su hijo vive entre rejas. Y así otras 50. Es tremendo, ¿no? ¿eh? O sea, Por eso está yo condenado, precisamente. me imagino de que cárcel. un juez de Plaza Castilla o del juzgado de Navalcarnero, me da igual, dice que no a una sentencia de una audiencia belga a uno de los tíos del atentado del aeropuerto de Bruselas, condenado en firme, y hace de casación un juez de aquí a una audiencia con 3 magistrados belgas. Me parece un escándalo para la Unión Europea espectacular. Yo empiezo a entender en algunas cosas a los del Brexit. Lo decía Adolfo siento. Frego, ¿eh? A mí me está Adolfo pasando Frego lo decía lo mismo. mismo. Dice, Lo siento. Obligándonos a irnos de la Unión Europea. Sí. Lo siento, pero con esta chulma yo no quiero Sí. estar. Yo no quiero estar con esto. Yo creo que es una sensación muy amplia hoy en De España. desesperanza, Es que esta Bueno, yo creo que- decisión ratifica ya otras decisiones de Bélgica y de Alemania. Alguien dirá, sí, no, son unos jueces en concreto, pero esos jueces ya son varios que se repiten y lo que hacen es reflejar un ambiente de ese país, de Bélgica y de Alemania. La percepción en esos países de que la democracia española no sería tan avanzada como la de ellos. Yo quería poner A partir de ahí, pero no, simplemente quiero llegar a la conclusión de que esto es totalmente intolerable para la democracia española. Tiene que haber ya una acción de gobierno, de protesta ante Bélgica, de acciones ante el gobierno de Bélgica, por mucho que las decisiones sean de un juez, porque esto lo que está provocando en España, a mí me está provocando, yo que soy una europeísta entusiasta, o que lo he sido siempre, a partir de lo que está pasando con estos casos, empiezo a desarrollar un importante escepticismo. Yo no quiero estar ahí. Es que, claro, yo no quiero estar con estos socios. ¿Quién quiere estar con Estoy de un acuerdo socio en lo como económico, Bélgica? pero lo demás ¿Quién? a mí no me pide Bueno, usted lo que ha dicho ninguna Adolfo, colaboración. yo suscribo, por cierto, punto y coma,
Pues todo lo que ha Unión dicho económica sí, pero Adolfo lo demás Prego usted en se la entrevista apaña y yo me la anterior. apaño también. Por mi Bueno, yo, a ver, estando indignado con lo de Valtonyc, porque estoy indignado con lo de Valtonyc, porque me parece... Es muy importante el matiz de claro, no, es que no es un matiz. Con No es un la matiz, clave. no es un matiz, es el hecho clave. Pero bueno, quiero decir, fíjate, lo de Valtonyc es anecdótico y lo de Puigdemont es anecdótico comparado con el caso que a mí me tiene absolutamente obsesionado desde hace años. Que Adolfo Prego lo ha citado de pasada, ha hablado de la etarra. La etarra se llama Natividad Jáuregui, para mi mal. Se llama Natividad Jáuregui, es una señora que en 1981 asesinó a un teniente coronel en Bilbao, que se llamaba Romeo, Ramón Romeo se llamaba el teniente coronel, que no hemos conseguido que no hemos conseguido que la metan en la cárcel, porque es que no hemos conseguido, es que ha ido de recurso en recurso, tirándose de rama en rama, y oye, misteriosamente, creo que el juez era de Gante en este caso, oye, creo que era de Gante, no estoy seguro, esto ya... Curioso, ¿eh? Como todo el mismo sitio. No, pero de esto no estoy seguro. Yo, ¿por qué conozco este caso? Porque yo he tenido un problema un día al entrar en Bruselas, porque el apellido debe estar en el zumbador de la policía allí, y bueno, me tuvieron ahí media hora, a ver, explíqueme este Jáuregui, y yo les estuve explicando que Jáuregui es palacio en euskera, que tampoco es una cosa que es bastante corriente y no sé qué, pero entonces, a raíz de ahí, me estuve enterando del caso de esta señora, que es una auténtica malvada. ¿Una asesina? Es cocinera, porque esto es muy buena cocinera, eso sí, pero es una asesina, sí. Y además se sabe dónde vive, y además lo dicen en los periódicos. Nada, no hay nada que hacer. Y de verdad es que lo lamento, pues por lo de Jáuregui, que en fin, para lo que valga, y porque esto sí que no puede ser. Lo de Valtonyc, ya digo que comparado con esto es nada, porque esta señora es que se cepilló. ¿Le han pedido la extradición de esta señora? No, bueno, muchísimas veces. Claro. No, pero ya nada, ya no hay nada que hacer, ¿eh? Ya no hay nada que hacer. Hay dos pequeños apuntes. España está con una democracia plena, considerada el país número 16 en calidad democrática del mundo. Es decir, está muy por delante de Bélgica. Bélgica no tiene el nivel de consideración por los observatorios internacionales de democracia de calidad. Pues lo digo porque Bélgica es un caos. Y como dice siempre Carlos Herrera, muy importante, hay un país más tonto que España, Bélgica. Pero dicho esta cita de Herrera, también, desde mi punto, yo no abandonaría a Edurne la Unión Europea. No estoy pidiendo yo tanto lo que como creo eso, es que Bélgica debería abandonar la Unión Europea. Ya, pero el sentimiento que te produce, el sentimiento de rabia. Sí, de rabia es decir, que tenemos por favor, de indignación. A pesar de que está allí la capital, socio, pues sí. a lo mejor está mucho mejor. Fíjate, en Lisboa. No, yo me pregunto al juez ese de Bélgica, al juez este que ha hecho que hicieran lo mismo, no de Borbón, que le da igual, si a lo mejor le da seguramente igual el rey de Bélgica, por eso es donde está, no, sobre él. Que apareciera un tío, de libertad de expresión, y que dijera estas cosas de la bomba y del Kalashnikov o de los hijos del juez, que se lo dijera al juez en la puerta de su casa. Y que dijera, voy a ir a tu casa y te voy a reventar, eso sí, con la guitarrita o con lo que toquen los raperos, ¿no? Libertad de expresión y te quedas tan a gusto con esto y con los amigos y con el Boyer, que como todo el mundo sabe, el abogado tiene un currículum inmaculado. Y otra derivada que también me hace que pensar, ¿de verdad Torra, Puigdemont, Artur Mas y compañía están satisfechos de tener a un tío como este de compañero de viaje? Que se ha refugiado en esos predios para beneficiarse de lo mismo que se están beneficiando. Sí, pero además comparten abogado, porque ese es otro punto. El Boye defiende a este condenado y a Puigdemont. Comparten abogado. Bueno, Ángel. A la Jáuregui, me parece. A la que te también refieres. está la Natividad Jáuregui. Años eso te digo, no sé ahora, pero sí, hace años sí. No, si se juntan. Ángel, pues ha sido un placer como siempre. Hasta mañana. Venga. Adiós, me voy. A las 7, ya saben, la linterna de la COPE, a partir de las 7 de la tarde. Hasta mañana. El Expósito. Gracias, Ángel. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a repasar la prensa. Quiero además que dedicarle un tiempecito a Vieito para que nos diga, bueno, cómo está el asunto de la tesis de Pedro Sánchez, que por dónde se está moviendo ahora mismo el periódico, después de todo lo que ha publicado la semana pasada. Ya ha desaparecido la amenaza de la querella de Sánchez, pero no la demanda. Ahora dice que os puede demandar, ¿no? Todavía, en defensa de su dignidad y de su honor. Que lo haga, yo creo. Y como hay alguna noticia que publicáis mañana al respecto, pues ya aprovechamos y nos avanzas detalles. A ver cómo va desde ese punto de vista el caso. Y hay más cosas interesantes. También El Mundo también aporta alguna información sobre eso de la tesis que merece la pena que ustedes conozcan enseguida después de esta pausa. Vamos ahora con el tiempo, a ver qué nos cuenta Sara Valle.
medianoche, las 11 en Canarias, o sea, ya son las 12. Y antes de repasar los periódicos, voy a Barcelona para que Marco Chiasa nos cuente cómo hoy ha estado el rey en la ciudad condal. Ha inaugurado un importante congreso sobre gas, o sea, un congreso gasista, en el que ha sido ignorado por la Generalitat, por el gobierno de Torra. Ha estado acompañado de la ministra de Transición y Medio Ambiente, ¿no? O Transición ecológica o transición energética. Y punto. Y nada más. Es verdad que no le han montado ningún número, tengo entendido, pero sí es cierto que le han ignorado totalmente. No ha ido nadie de la Generalitat. Marco, cuéntanos. Ni del Ayuntamiento, efectivamente. Marco, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas noches. Así es la feria más importante del mundo, del sector del gas. Se está celebrando estos días aquí en Hospitalet. Hemos visto, como decías, a la ministra de Transición Ecológica, a la alcaldesa del Hospitalet, a la delegada del gobierno en Cataluña, al presidente de la Fira, pero no hemos visto a ningún alto cargo de la Generalitat, ni a Quim Torra, ni a la consejera de Empresa. El único representante de la Generalitat que ha asistido ha sido Pere Palacín, que es el director general de Energía, pero incluso él ha querido plantar al rey porque no le ha saludado en la recepción oficial y se ha esperado la segunda recepción en la ocasión en la cual los empresarios que estaban aquí han saludado al monarca. Y lo curioso es que la consejera de Empresa, Àngels Chacón, estaba inaugurando a la misma hora, hoy en el mismo sitio, un evento de menor importancia llamado Energy and Power, que le ha servido como excusa para poder plantar al rey. Por último, deciros que al acabar el evento hemos visto algunos asistentes que comentaban y criticaban sorprendidos la ausencia de representantes tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat. Gracias, Marco. Bueno, luego nos sorprende que muchas empresas estén saliendo de Cataluña con estos antecedentes y estos ejemplos. Bueno, fíjate, pues evidentemente no hay ninguna confianza. Lo que está consiguiendo en Cataluña y en Barcelona. Lo que está consiguiendo Cataluña es que Madrid, la Comunidad de Madrid, una sola provincia, va a ser, ya prácticamente va a tener mayor PIB, mayor Producto Interior Bruto que las 4 provincias. Que las 4 provincias catalanas, sí. Bueno, Víctor, vamos con la portada de ABC y ya me cuentas a ver cómo lleváis el asunto de la tesis, porque ABC van a ver ustedes esa portada en la que la foto de Pedro Sánchez en ese acto de hoy de los 100 días de gobierno, y el titular es harto elocuente: Sánchez huye hacia adelante. La Moncloa monta un acto al presidente para celebrar 100 días de dimisiones, rectificaciones, son 2 dimisiones las que ha tenido efectivamente, rectificaciones, rebelión de jueces y fiscales, amenazas a los medios por desvelar los plagios de su tesis, y ahora anuncia una reforma de la Constitución en plena ofensiva del populismo y del secesionismo, de los independentistas, ¿no? Y otro asunto es la comisión del doctorado debió anular el tribunal cum laude. ¿Qué información? A ver, amplíanos Vamos a ver, esto es... O sea, la comisión del doctorado, ¿te refieres a los que formaban parte de ese jurado? Bueno, de ese tribunal. De ese tribunal que juzga o evalúa, mejor dicho, su tesis. Una serie de entrevistas con expertos, porque claro, cuando dicen va a presentar una querella, bueno, es la oportunidad que tenemos de darle al señor Sánchez un tribunal en condiciones, porque evidentemente nosotros tendríamos que preparar la defensa ante los jueces, ante el juez correspondiente, y tendríamos que llevar a peritos que son catedráticos de primer nivel, que han dirigido tesis, que han visto tesis. Hay que dar un dato muy curioso, que es que Pedro Sánchez, para ser socialista, creía muy poco en la enseñanza pública, porque estudió económicas en una universidad del Escorial, me parece que era, sí, el Real Colegio María Cristina del Escorial. Ahí estudió economía. Hizo la tesis en la Camilo José Cela, que era una universidad también muy reciente y privada, además. Las dos privadas, los dos privados. Quiero decir que creía poco, teniendo universidades magníficas aquí en Madrid, como la Complutense, la Autónoma, la Carlos III, en fin, la de Alcalá, universidades públicas muy buenas. Él prefirió estudiar tanto un caso como el doctorado en unas universidades privadas. Pero en la Camilo José Cela, como ya contamos nosotros, necesitaba generar doctores a toda prisa, y entonces... ¿Por qué? Pues porque tenía una obligación de imposición, de aplicación del Plan Bolonia, que le obligaba a tener un número de doctores determinados para que el claustro fuera homologable con el resto de las universidades. Sí, sí. Entonces, evidentemente, que hay que decir que los propietarios... Que no distorsionara la marcha de la universidad y que estuviera homologada como con otras universidades. Exactamente, y por eso, de hecho, en su tribunal hay 2 miembros del tribunal
que no solo uno de ellos escribió artículos con el señor Sánchez, o confirmaron los artículos que después se vuelcan íntegramente en la tesis, sino que además apenas hacían 2 meses que eran doctores, cuando se pide siempre pues una trayectoria de investigación y de docencia y de pues que normalmente cuando tú montas un tribunal de tesis doctoral, y en fin, Edurne es catedrática de universidad y lo sabe, pues buscas gente muy relevante, muy prestigiosa, que pueda evaluar el trabajo. A medida que avanzamos en el estudio con más detalle, pues es un plagio como una casa. Curiosamente, hoy invocábamos una fuente de autoridad como era Umberto Eco, el gran semiólogo italiano que ha escrito un libro magnífico, él ya se murió, que es Cómo hacer una tesis doctoral, y explica lo que es el plagio. Y dice Umberto Eco, algunos estudiantes, dice, creen que poniendo una cita a pie de página ya pueden copiar textualmente eso, y dice en su libro Umberto Eco, que sí es una autoridad y no, dice, eso es plagio. Es decir, si tú incorporas un párrafo y dices, no, pongo una cita abajo, no. Es decir, tú tienes que investigar, y en todo caso hay un hecho muy chocante, Antonio, y es que ¿por qué entregas la coautoría, es decir, la autoría, mejor dicho, de tu tesis en apenas unos meses? Sacas un libro que lo único que se diferencia de la tesis original es básicamente que lleva un prólogo de Miguel Sebastián, que fue el ministro de Industria, y un epílogo de casi 40 y tantas, casi 50 páginas de documentos, de textos legales que salen del BOE. Y con eso ya el libro aparece firmado por Pedro Sánchez Pérez Castejón y Carlos Ocaña. Y con eso, hombre, yo no le entregaría mi esfuerzo personal a otra persona. No tiene mucho sentido. Solo hay un periodista que en la Universidad de Navarra hizo lo mismo, que tenemos nosotros localizado, que hizo lo mismo. Hizo una tesis doctoral, y cuando esa tesis doctoral quisieron convertirla en libro, él dijo que la firmaba con otro autor. Un periodista, ¿puedo dar el nombre o no? No, es lo que lo investigue. Oye, una cosa, te iba a preguntar, Fernando, ¿ha comentado en este acto de esta mañana, aquí en la Casa de América, Pedro Sánchez se ha referido al tema de la tesis? ¿Ha hablado de fake news? Ha hablado 2 veces. De fake news, ¿no? Ya, porque esto estábamos todos sobre mi tesis. No ha hablado de su tesis, no ha hablado de las fake news, como podía ha hablar hablado de las nubes, sí. Pero ha hablado 2 veces, ha pronunciado 2 veces las palabras fake news. Noticias falsas. Fake news en la última semana. Pero no se ha referido a su caso particular, ni luego ha tenido tampoco, que yo sepa, a lo mejor yo no he llegado, a lo mejor tú, Carmen, que también estabas, lo has visto, pero... bueno, perdona, tú también has estado, ¿verdad, Carmen? No he visto que hubiese corrillos en torno a él. Yo creo que ha terminado y se ha marchado a toda prisa, entre otras cosas porque es verdad que tenía un acto en un encuentro internacional en la Moncloa, pero yo no he visto que haya habido oportunidad para acercarse a él y preguntarle nada, ¿no? Oye, sobre esto, luego seguiré con la segunda portada de ABC. En relación con este asunto, también hace un llamamiento en su portada El Mundo, que dice que hay unas declaraciones de, supuestamente, el CEO, que es el consejero delegado, ¿no?, de Plascan. Plascan es una de las 2 herramientas o web que se han utilizado para si había o no plagio en la tesis de Pedro Sánchez. Una era Tutin, ya no me recuerdo el nombre, ¿no? ¿Cómo era? No nos acordamos nadie. Es obvio, ya te lo hubiésemos dicho, no nos acordamos. Yo no tenía ni idea ni que existían estas herramientas para detectar plagios. Esta se llama Plascan. Según lo que publicó Moncloa, Turnitin, efectivamente, Turnitin, muy bien, Carmen, apúntate un 10. Bueno, según lo que publicó Moncloa, ¿se acuerdan ustedes que dijo, no hay ningún plagio porque ha sido sometido al detector de plagios de estas 2 herramientas, de estas 2 web, una es la de Turnitin y la otra es Plascan? Bueno, pues según los señores de Plascan, así lo subraya en su edición de mañana El Mundo, el CEO de esta herramienta ha dicho que a nosotros nos sale un 21% de coincidencias, no un 0,96% como dijo la Moncloa. Cuando habla de un 21% de coincidencias de cosas
que ya estaban escritos. Bueno, la Moncloa dijo dos. Dijo, sometiéndolo a un programa nos sale un 0,96, sometiéndolo a otro programa nos sale un 13. Un 13, por eso, pero según si le aplicabas Turnitin o o Plascan, según Plascan era el 0,96%, pero ahora el señor, el directivo de esta empresa, de Plascan, lo que dice es que ellos, sometiendo la tesis a ese detector de plagios o coincidencias, dice, a nosotros nos sale un 21% de coincidencias, un 0,96 como dijo la Moncloa. Yo creo que en la Complutense, en la Universidad de Archivística y Biblioteconomía... Es una información de Javier Negre, también me parece que le salía un porcentaje mucho más elevado. Lo sorprendente es cuando decían, no, pero no se considera plagio hasta el 14%. No, mire usted, es plagio. Claro, ya, qué más me da que sea un 12, que sea un 13, que sea un 14. Bueno, y sobre todo vuelvo a insistir en los criterios que están establecidos en las universidades de países avanzados, ya por supuesto en España. Pero es que las normas de la propia Camilo José Cela, de la propia universidad, también hacían referencia al plagio y al autoplagio. Es decir, lo que dice Umberto Eco en su libro, de que se considera plagio, aunque pongas la referencia cuando copias al pie de la letra un texto, eso es plagio, también en la Camilo José Cela tenía esas normas, como las tiene la Complutense, como las tiene cualquier universidad de un país desarrollado. No sé si en Sierra Leona, con todos los respetos para los habitantes de Sierra Leona, no sé el rigor con las tesis doctorales, pero en el mundo desarrollado eso es plagio, y el autoplagio, que es utilizar textos que tú ya has utilizado, no valen, porque la tesis es una investigación que tienes que además compartir. Para eso se hacen las tesis doctorales. Las tesis doctorales se hacen para compartir, tenerla oculta todos estos años e incluso mentir en sede parlamentaria diciendo que estaba subida en la red, en el Teseo, cuando no era cierto, y tardar más de 52 horas en subirla. Hombre, la sombra de sospecha es que es muy elocuente. Y claro, y termino, y decir que nosotros somos los que contamos mentiras, hombre, no, señor Sánchez, es usted el que está contando mentiras, nosotros no. Lo llamativo es que se pretenda hacer oficial la idea de que un 13%, por ejemplo, de plagio fuera admisible. Bueno, pero esto, si tú haces un examen de 10 preguntas, pongamos a un alumno 10 puntos, y hay una pregunta copiada, es decir, has detectado que una pregunta ha sido copiada y valía un punto, si hay una copia, ese examen está suspendido por haber detectado una copia en una pregunta, por la gravedad del plagio, aunque ese plagio, en este caso, hubiera afectado a un 10%. Pero es que esto es de sentido común. Es que decir que un 13% es admisible es como decir que si participas en el 13% de un robo, no es robo. Y el condenado es el que ha participado, el que se ha llevado el 87% del botín. Y el 13% no es robo. Bueno, sigo con más titulares. La segunda portada de ABC habla del asunto que también hemos abordado esta noche sobre la subida de impuestos, que se nos anuncia, ¿no? Y dice ABC que la subida del IRPF situará el tipo máximo en España entre los más altos de la Unión Europea. La tarifa para las rentas más altas aquí en nuestro país va a llegar, una vez que se materialice esa subida, en 6 autonomías nada más y nada menos que al 52%. Significa que un señor que gane 200.000 euros, por ejemplo, pues va a pagarle a Hacienda 110.000 euritos. Se va a quedar con 90.000 euros de su trabajo. O sea, algunos pueden pensar que es casi confiscatorio, ¿no? El impuesto, sí. Más que colaborar, lo que hace ya es confiscarte. En fin, eso. Y luego también habla del impuesto al diésel, que crea discrepancias internas en el gobierno y enfrenta a 4 ministerios. A ver en qué queda el impuesto al diésel. Una noticia interesante que también lleva a su segunda portada de titulares ABC es el asunto de las inmatriculaciones de la Iglesia, ¿no? Y habla de documentos del siglo XIII que prueban que Fernando III cedió la mezquita a la Iglesia. El informe del Ayuntamiento de Córdoba aseguraba que no hay documentación histórica que avale la propiedad. Bueno, pues aquí aparece ya ese documento de Fernando III en el siglo XIII, cediendo la mezquita a la Iglesia Católica. También destaca ABC que Borrell espera alcanzar un acuerdo sobre Gibraltar antes del día 3 de octubre, que el juez imputa a la presidenta de TV3 por el anuncio del referéndum ilegal del 1 de octubre, y también que la Audiencia de La Coruña ordena una autopsia ampliatoria de Diana Kerr. Voy con la portada del Mundo, que además de esa noticia sobre el tema de la tesis, también dice que Sánchez
idea una reforma de la Constitución para tapar su tesis doctoral. O sea que ha sido un señuelo o una cortina de humo, ¿no? Lo de hoy. El mismo día en que estalló el caso de su trabajo universitario, decidió plantear un cambio exprese de la Carta Magna, o sea, de la Constitución, para suprimir aforamientos e intentar desviar la atención. Y la foto de portada es de estos dos chicos, los Javis, con la ministra de Educación. Y aquí pues el mundo sigue su información, que ha publicado ya ayer lunes, informe de la alta inspección sobre los libros de texto en Cataluña y el adoctrinamiento. Y habla de que España es responsable de todos los contratiempos de Cataluña. El informe detalla, es un informe de la alta inspección, que dice que España es responsable de esos contratiempos que se están viviendo en Cataluña. Que el informe detalla cómo muchos manuales escolares crean una historia ficticia y irreal, o sea, una mentira. Una historia que no es, que es una historia impostada, ¿no? Que es mentirosa. El PP admite que no hizo nada durante el tiempo que gobernó Rajoy, y Casado plantea que el Estado recupere competencias en materia de educación. Y Ciudadanos ve un escándalo que se ocultara el documento y va a llevar el caso al Congreso. También dice que la justicia belga vuelve a ignorar a la española y se niega a entregar al rapero Valtonyc, a propósito del asunto que hemos comentado, que Calviño dice que ahora es un momento ideal para subir los impuestos, que este es el momento, ya lo hemos hablado también nosotros creemos que no es el momento, pero bueno, la señora Calviño pues está en ello, ¿no? El aumento del IRPF para los que ganen más de 140.000 euros solo recaudará 400 millones. O sea, el 0,5 de la población, ¿no? Y Exteriores, que desaprovecha el Brexit para reclamar la soberanía del Peñón. El gobierno aparca su reclamación sobre Gibraltar para obtener las cosas más positivas posibles, pero no vamos a pedirle Gibraltar, aprovechando que se está negociando el Brexit. Declaraciones de Casado a La Razón. Habla de no vamos a morder el anzuelo de los aforamientos, a propósito de la propuesta que ha hecho hoy el señor Sánchez, que rechaza la propuesta de Sánchez para la reforma express de la Constitución, no es lo urgente. Apoya eliminar todos los aforados, los 250.000, no solo los políticos como quiere el gobierno, o sea que estaría dispuesto a que se eliminen todos los aforados, que plantea que se aplique ya el 155 en Cataluña porque ya no hay margen para la negociación. Este es un asunto que ya nos dijo aquí en el Cascabel la semana pasada, que si por él fuera se aplicaría nuevamente el 155, y va a estudiar que las competencias de educación estén centralizadas en el Estado. Esos es los titulares de esa entrevista. Y también habla del gobierno que improvisa una reforma para tapar la tesis, el caso de la tesis de Pedro Sánchez. Moncloa diseña un cambio ad hoc de la Carta Magna para imputar al líder del PP, a Pablo Casado, porque claro, parece que esto se hace solo para que Casado no sea juzgado por el Supremo, ¿no? Como es un poco exagerado ese titular, en mi opinión, ¿eh? Bastante exagerado. Bueno, tal y como está planteado el asunto, claro, si solamente afecta a aquellos políticos que pudieran ser pillados infraganti después de tomar un par de copas en un bar y luego cojan el coche, o aquellos que tengan un máster dudoso... Pues en el gobierno esta mañana no lo negaban, ¿no? Que le explicaban que podría afectarle a Casado, aunque niegan que esté hecho a medida. Le afectará en la medida en que el Supremo no intervenga ahora. Exactamente, si el Supremo no interviene. Retroactivo no puede ser. Claro. O sea, sí, pero este es, como decía yo antes, un ejemplo estupendo de por qué sí tiene que existir aforamientos. Porque realmente a mí me parece que no es admisible que haya juezas, como la jueza ha mandado a Casado al Supremo, que pudieran estar juzgando a determinados políticos. Estoy completamente de acuerdo. Ha sido un escándalo lo que ha hecho esta jueza. Bueno. Lamentablemente, en este país se admite todo. Pero eso hay que mantener los desde la justicia, pero a lo mejor sí que habría que revisarlo un poco, ¿no? Bueno, dice también La Razón sobre este asunto que los socios de Sánchez aprovechan la apertura del melón constitucional, o sea, si al final se abriera ese melón, para exigir, por ejemplo, que se vote en referéndum, que se incluya la autodeterminación, estamos mirando a Cataluña, el encaje de Cataluña, lo que antes decíamos nosotros, y también que se suprima el blindaje al rey. Voy rápidamente con El País, que destaca esto de los aforamientos, pero de una forma mucho más informativa, menos editorial. Sánchez propone eliminar el aforamiento para delitos ajenos a la política. O sea, todo lo que es delitos ajenos a la política, pues eso, el que se toma 2 copas y lo pillan luego en el coche, o el que tiene un máster, así de claro, y nada más, ¿eh? La medida que exige reformar la Constitución no afectaría a actos de corrupción cometidos en el ejercicio del cargo. Por tanto, esto de que ha dicho Sánchez, de que de esta forma devolvemos la confianza a los políticos, hombre, si no se ataca de una forma directa... Los corruptos siguen aforados. O sea, está, entonces, de devolver la confianza... Yo diría nada, ¿no? que de esta forma hacemos más populismo, pero pues bueno... Claro. Y también habla del ministro británico para el Brexit, que declara que no convocaremos un segundo referéndum. O sea, que se va y se va. Y Bélgica, que niega la extradición del rapero Valtonyc. Viendo lo de Bélgica no me extraña, como decía también Adolfo Prego, ¿eh?
La Vanguardia dice que Sánchez contraataca con la supresión de aforamientos, que la eliminación del beneficio se haría con un cambio constitucional en 60 días, y el presidente trata de descolocar al PP y recupera la iniciativa, así lo interpreta. Y la subida del IRPF, en línea con lo que decíais en ABC, Vieto, la subida del IRPF puede alcanzar el 52% para las rentas altas en Cataluña. En Cataluña ya saben que pagarían el 52% si esa subida del IRPF a Hacienda. La negociación de Hacienda y Podemos prevé gravar con 4 puntos más a los contribuyentes que ganen por encima de 140.000 euros. Y el capítulo de los periódicos económicos, El Economista, declaraciones del consejero de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas de Andalucía. Dice don Antonio Ramírez de Arellano: es un error tildar de rico al profesional y demonizar a los empresarios. Pues estamos de acuerdo, don Antonio, claro. Que su presidente del gobierno, que es de su partido, sí, es evidente que no está en su misma línea, en mi opinión, y probablemente tampoco su compañera o excolega María Jesús Montero, ¿verdad? Sí, él es el que la ha sustituido y claro, este señor era rector de la Universidad de Sevilla. ¿Es militante socialista o es independiente dentro del gobierno? Bueno, no es, qué tontería, ¿no? María Jesús Montero también era independiente, también era, ¿no? Carmen Calvo era independiente en su día. No es militante, yo creo. Era rector de la Universidad de Sevilla. Creo que militante no es. En fin, y luego dentro de expansión destaca fundamentalmente que el IRPF de las rentas más altas subirá al 52%, y que CEXA ofrece a Abelló, March y Coprovis entrar en su OPV, salida a bolsa del 25% de su capital. Bueno, pues esto es lo que le invitamos a que lean en las próximas horas. Hacemos la última pausa y volvemos solo para decirles cómo cierra nuestro barómetro y qué va a ser noticia hoy martes, enseguida. Venga. Bueno, antes de dar el resultado de nuestro barómetro, leo en ABC, noticia de última hora: Manuela Carmena hospitalizada tras caerse en su casa. La alcaldesa de Madrid, de 74 años, se encuentra en estos momentos en el hospital de la Prin. Sufre un accidente doméstico. Los hechos se han producido en su domicilio familiar en el barrio de Conde Orgaz. La exjuez se tropezó supuestamente con una silla, tuvo una caída y se golpeó en la frente, según ha podido saber ABC. No se trató de ningún desmayo ni desvanecimiento. Tiene un aviso directamente al SAMUR en vez de al 112. Además, su escolta personal dio aviso al 092, el teléfono de la Policía Municipal, de modo que se activó el protocolo para evitar filtraciones a la prensa, cosa que no han conseguido. Se da la circunstancia de que mañana a las 8:30 debía presidir la sesión extraordinaria del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Madrid. En estos momentos sus constantes, dice ABC, son normales, tiene buen pulso y su estado general es correcto. Le han dado puntos de sutura y también ha sufrido un golpe en el tórax. Estaba pendiente de que se realizase un TAC y se estaba revisando su problema de hipertensión. En estos momentos se encuentra en observación y se está a la espera de si se queda toda la noche hospitalizada. Bueno, cualquier caso deseamos la recuperación de Manuela Carmena después de ese accidente doméstico. Noticia de última hora. ¿Cómo ha cerrado nuestro barómetro esta noche, Laura Gómez? Bueno, Antonio, pues si te parece vamos a recordar esa pregunta que hemos lanzado a nuestros espectadores: ¿creen necesaria una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos? Pues para el 75% de nuestros espectadores, en concreto el 75,3% de ellos, piensan que no es necesaria esa reforma, frente a un 24,7% que creen que sí que lo es. Bueno, pues eso han dicho ustedes en nuestro barómetro de hoy. ¿Y hoy qué va a ser noticia, Susana Ollero? ¿Qué vamos a seguir, informativamente hablando? Pues nuestra agenda para hoy martes 18 de septiembre arranca en la Moncloa con un encuentro del presidente del Gobierno con un nuevo presidente autonómico. En esta ocasión la ronda de contactos de Pedro Sánchez continúa con el presidente de la región de Murcia, con Fernando López Miras. En segundo lugar, en el Congreso se va a debatir la moción de Ciudadanos sobre regeneración democrática. Bueno, pues entre las medidas que ha presentado el partido de Albert Rivera destaca la supresión de los aforamientos políticos, que como saben también pretende impulsar el Ejecutivo de Sánchez. Y por último, el expresidente José María Aznar va a comparecer en la Comisión de Investigación del Congreso sobre presunta financiación ilegal del PP. Así que mañana, Antonio, estaremos ya hoy, martes, muy atentos a todas estas noticias. Muy bien, gracias, Susana. Adiós, Vieto Rubido y Carmen Torres. Gracias y hasta la semana que viene. Un placer como siempre. Y adiós a Edurne Uriarte. Por cierto, Edurne, vamos a enviarle recuerdos cariñosísimos a nuestro amigo Curro Díaz, uno de los grandes diestros, de los mejores toreros que hay en este país, y a Miguel Ángel Pereira, que es también otro de los grandes, un figurón del... A los que vimos disfrutamos en Guadalajara, en la Feria de Guadalajara. Hombre, y a toda la buena gente de Guadalajara que saludamos. Bueno, ¿cuánta gente y que echamos ve el un buen programa, ratico con ellos, Antonio? y con nuestro compañero Antonio Herráez, que es un alcarreño de pro.
o guadalajareño de pro, ¿verdad? Eso es. Y es verdad, echamos una tarde fantástica, así que de verdad un abrazo muy fuerte a todos. Adiós, Fernando Jorge. Adiós, yo también saludo. Y a mi amigo Alguacil, hombre, José Luis Alguacil también. Déjame que es el saludar a nuestro todos. Hola, anfitrión adiós. en Guadalajara cuando vamos, no podemos olvidar a José Luis. Amigo José Luis Alguacil. Bueno, señores, que ha sido un placer y nos reencontramos a las 10:30 hoy martes. Ahora disfruten de la película de 13.